arrancar por acá. Así de sencillo, estamos oficialmente en vivo. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. A ustedes, Eddie, David, muchas gracias por la invitación. No, genial, muchísimas gracias. Estoy también muy agradecido con aquellos que nos acompañan en esta noche acá en el en vivo de Zoom. No se vayan porque ahorita en la noche, al final, tenemos una invitación que hacerles para el día de mañana. Entonces, muy importante que se queden por allí. Voy a estar pendiente acá en el celular sobre las personas que se están conectando. Entonces, acá estoy conectado con los que se conectan en Facebook y me veo ahí Inception totalmente. Y voy a hacer lo que siempre hacemos, Edgar. Tenemos varios ejercicios que hacemos todo el tiempo, así que, como dicen en inglés, bear with us, para que, para que pasemos los ejercicios. Te voy a hacer el primer ejercicio, que es un ejercicio de lectura, Edgar. Entonces, allí voy. Dice así. Hoy en Trabajando el Futuro nos acompaña Edgar Alarcón. Edgar es un emprendedor apasionado por el turismo, la sostenibilidad y la transformación digital. Busca siempre ayudar a impactar positivamente a través de lo que hace. Es CEO y founder de Travel, empresa de turismo con más de 4 años en operación donde nos enfocamos en promover destinos y experiencias significativas a través de los viajes. Gestor y líder de Kids Startups, iniciativa que busca promover el emprendimiento sostenible con niños y jóvenes del país basados o alineados en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es miembro de Promotores ODS, Red Internacional de Promotores de los ODS, donde se busca de manera activa fomentar la educación para el desarrollo sostenible y generar acciones concretas para el cumplimiento de la Agenda Global del 2030. Muchísimas gracias, Edgar, por acompañarnos en esta noche. No, David, muchas gracias. Y bueno, esa más que descripción, sí, no es muy acartonada, pero pues es un resumen de lo que he venido haciendo en los últimos años y meses. Genial, genial. Y te tengo que hacer varias preguntas ya obligadas, ya que rompimos el hielo ahí hablando. De una, Eh, lánzalas. yo te cuento, yo también soy muy apasionado del turismo, sobre Genial. todo por el impacto que genera el turismo. El turismo es una herramienta hermosa de, de integración cultural, de intercambio humano casi que. Y creo que muchas personas, sobre todo en la Edad Media, eran turistas y no sabían. Sí. Y es muy interesante cómo todo eso se ha desarrollado. Yo de hecho hice mi maestría en negocios internacionales con enfoque en turismo. Entonces de Ah, allí caray. el enfoque, mi familia de hecho tiene agencia de viaje y Excelente. con todo lo que ha sucedido con el COVID ha sido un golpe muy fuerte. Entonces Sí. quiero preguntarte, obviamente desde tu perspectiva, eh, los retos y esas oportunidades que se están viendo por la situación que está sucediendo alrededor del turismo. Sí, no, indudablemente, pues tú lo describes muy bien, o sea, nos tienen contra las cuerdas a muchas empresas del turismo, operadores turísticos que pues principalmente digamos que su negocio pues estaba en la atención o recepción de turistas, incluso hay algunos que son muy especializados, turistas extranjeros o ecoturismo o avistamiento de aves, o sea, hay muchas características o categorías digamos de turismo. Indudablemente no, es una situación pues muy particular y nadie, o sea, en ningún escenario, en ninguna economía, en ningún ambiente, digamos, ideal, preveía, digamos, una situación como esta. Eh, Aún es muy incierto cuándo se vaya a reactivar, porque si bien ya hay algunas industrias pues que, digamos, que han venido reactivando un poco el motor, digamos, de su economía, o sea, ha venido dinamizando, pues el turismo todavía, digamos, en Colombia es muy incierto. No por eso quiere decir que la gente va a dejar de viajar, no, al contrario, la gente, digamos, ahora pues va a querer, digamos, más que recuperar el tiempo, no, o sea, recuperar esa libertad que de alguna forma pues se ha perdido y como tú lo dices, de que pues, el turismo es una herramienta muy poderosa, no solo pues para la generación de ingresos o desarrollo de un destino o de la sociedad, no, en la persona, digamos, como afecta, digamos, sus prejuicios, o sea, rompe muchas barreras, rompe muchos paradigmas, educa, o sea, digamos que si me preguntas o definir, digamos, turismo en una palabra, educación. Lo necesitamos mucho el viajar, el interactuar, el compartir con otras
culturas. Eso nos hace mucho más grandes o mucho más ricos que cualquier otra, pues, no sé, o necesidad o cualquier otra insatisfacción que muchas veces nos creamos falsamente. Y yo creo, Edgar, que se viene un reto muy grande, ¿cierto? Porque ya mucha gente está como cuando tienen agarrado al caballo antes de salir en la carrera, sobre todo con el turismo. Mucha gente está esperando que se abran las puertas para ver si pueden Claro, viajar, y muchos hablan de conocer, de ir, de hacer lo que no hacían pre-COVID. Ahora, claro, post-COVID, obviamente, el comportamiento va a cambiar alrededor del turismo, sobre todo el turismo internacional. Eso de ir a otro continente, de dar la vuelta al mundo, tal vez va a cambiar un poco. ¿Cuáles crees tú que van a ser como que las cosas que van a cambiar, pues, en las etapas iniciales post-COVID? sí. O sea, mira, indudablemente el tema de las restricciones o uno de los miedos que se van a generar es, o todo lo relacionado con la bioseguridad, ¿sí? Entonces ya, digamos, hay países pues que llevan un poco la delantera, España, que es un muy referente, el mejor referente pues para nosotros y para el mundo en turismo, pues ya ha cogido, digamos, algunos elementos o herramientas para de alguna manera prever o anticiparse a eso. ¿Y cómo es? Eso funciona más o menos como un pasaporte bioseguro, por así decirlo, no recuerdo el nombre de esta solución, pero utilizan, digamos, a través de tecnología blockchain, entonces casi que te pueden hacer una trazabilidad por donde has estado y en tiempo real pues saben, digamos, si pueden o no tener, digamos, contagio o presentar, digamos, algunos de estos o sea, rasgos que estás infectado. Entonces, esa reactivación, o sea, ya se están dando, o sea, ya hay países de que han abierto operaciones, no estoy muy seguro si la flota, digamos que la disponibilidad o los cupos aéreos van en un 100% o están siendo restringidos, pero ya se está dando. Turismo nunca, o sea, no va a dejar de existir y eso sí lo puedo firmar por notaría, no va a dejar de existir, o sea, siempre va a estar esa necesidad de viajar, de conectar, sea por negocios, por trabajo, por educación, por ocio, pero que va a tener, digamos, ahorita pues muchas más restricciones, mucha más complejidad, o sea, la gente va a querer estar informada. Y si me lo preguntas o me lo permites, efectivamente, digamos, eh, estamos planteando o digamos, imaginando ese escenario y más que reinventándonos, no, es adaptándonos a esta nueva realidad, a esas nuevas necesidades de este turista o de este viajero. Súper. ¿Y por qué no nos dices un poquito de cómo nace tu startup? Sí, Y cuéntanos la historia como detrás de eso, porque sí nos llama mucho la atención. Una de las cosas que nosotros conversamos mucho aquí es cuál era ese emprendedor antes de, porque ya a posteriori, pues ya uno vivió, entonces ya uno puede decir cómo fue, y ya uno es romántico y uno es valiente, y es todo lo que tal vez no se claro, el imaginaba que chacho, era. es el, Exacto. ¿Cómo era Edgar Alarcón antes de, sin experiencia, y cómo aborda de pronto toda esa nueva dinámica que comienza a vivir? claro. Es muy larga, tú voy a tratar pues, digamos, de ir a lo sencillo. Soy egresado, o sea, soy administrador turístico de hotelero, entonces, desde incluso desde la academia, pues ya, digamos, venía pensando y con la convicción de emprender, o sea, de iniciar un negocio en torno al turismo. Hace 4 años o incluso hace más, pues digamos que no estábamos tan eh, de alguna manera, digamos, como dependientes de la tecnología para poder operar como sí lo es hoy, ¿sí? Y a raíz de eso, pues han surgido muchas oportunidades o modelos de negocio interesantes. Vemos el caso, digamos, de Airbnb, de Couchsurfing, diferentes plataformas que a través de pues, un modelo colaborativo, pues, han, digamos que han tenido unas ideas disruptivas que efectivamente, digamos, han marcado un antes y un después del turismo. En lo personal, ha sido una carrera muy enriquecedora. A diferencia de lo que nos venden los libros o las historias hollywoodenses del emprendedor exitoso, famoso, que hay un camino trazado y un camino claro, no, eso es total y absoluta falsedad. No sabemos dónde, incluso no sabemos dónde está el siguiente escalón, ¿sí? Entonces, creo que se aprende mucho más de los fracasos, de las pérdidas, de los dolores, y nuestra cultura infortunadamente nos ha enseñado de que, o mejor dicho, nos ha mostrado de que
los fracasos o las equivocaciones, eso no cuentan, esos escóndalos, esos omítalos, porque no, cuéntame la historia bonita, la historia ideal, y no es así. Creo que los emprendedores que están siguiéndonos hoy eh, valoran más, y si me lo preguntas al día de hoy, valoro más todos los fracasos, valoro más mis experiencias vividas en los últimos 4, 5, 10 años, que lo que haya aprendido en una universidad o lo que haya leído incluso en un libro. No, esto se aprende mucho más es en la práctica, en el día a día. Y es cierto, para aquellos que de pronto no lo tienen muy claro, ustedes pueden ver la pirámide y en algún momento voy a traeré la gráfica, pero aprende uno más haciendo que escuchando una Sí, clase y aprende uno más enseñándole a otros que así es. recibiendo una clase. Y por eso el error ayuda mucho, porque uno es el que lo comete y uno es el que está haciendo. Entonces vale mucho la pena resaltarlo, Edgar, y muchas gracias. Yo te hago una pregunta, porque es que eh, cuando, cuando uno mira a 10 años atrás y uno ve todos los errores, pues digamos que hasta sabroso, ¿cierto? Uno dice, no, claro, yo aprendí de los errores Ojalá y muy hubiera sabido. chévere y muy... Pero en el momento es muy difícil. En ocasiones uno cree que no puede salir. De hecho, la mente te juega, eh, te juega diferentes jugadas y te dice, esto va a ser para toda la vida, no vas a poder salir de esta. Aquí vas a estar siempre. Y luego, tiene que pasar el tiempo para poderte dar cuenta que eso no es para siempre, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Pero cuando estás dentro de esas circunstancias, ¿cómo lo abordas tú? ¿Cómo abordas esas circunstancias difíciles, complicadas? Y segundo, cuando el fracaso finalmente llega, cuando el fracaso se consolida, porque el fracaso, hacia el fracaso hay situaciones difíciles, difíciles, y de pronto, ¡pum! Ok, fracaso. Entonces esas dos, ¿cómo aprender a vivir y abordar esos momentos difíciles? Y segundo, cuando el fracaso efectivamente llega, ¿cómo abordar ese fracaso para que no lo tire a uno para toda la vida ahí al piso? Sí, ok. Wow, no, pues son preguntas complejas. Obviamente, cuando se está en el momento es mucho más fácil tal vez responderlo o asimilarlo. Pero sí, o sea, creo que cada día y cada fracaso incluso es muy diferente, cada acierto es muy diferente. Entonces, no hay un manual, no hay una instrucción. De hecho, digamos, critico, yo soy uno de los, eh, digamos, que se opone a estos falsos gurús donde pues te indican, mira, estos son los 12 pasos para X, o en tantos días tú vas a lograr Y, o sigue estas 2 elecciones infalibles que todo emprendedor debe. Entonces, no hay una ruta exacta. ¿Qué me ha servido para salir de esas situaciones? Primero, pues paciencia, la verdad, perseverancia. Afortunadamente, digamos, pues la vida me ha enseñado a levantarme de cada, digamos, caída o de cada adversidad. Eh, y algo fundamental, Eddie, que también, digamos, no por nada y no porque lo esté haciendo ni mucho menos, pero muchas veces nos olvidamos de un aspecto muy propio, muy íntimo, y que es esa parte espiritual. O sea, claro, nos preocupamos por nuestro aspecto físico, por supuesto, por nuestro aspecto mental o intelectual, de enriquecer, digamos, o adquirir diferentes conocimientos o habilidades, pero digamos esa parte espiritual que la respeto, la desconocida, y pues de hace un tiempo hacia acá vengo aplicando mucho, enfocándome mucho, y me ha servido para eso, para sobresalir de esas situaciones. Ahora soy muy bastante creyente, te lo digo, a Dios. Mm, Me plego a él, pues casi que a todo lo que hago. Trato, como bien lo ponía en mi descripción, pues de hacer o impactar positivamente en lo que hago, y pues digamos que dando gracias a él. Entonces, como te digo, es una pregunta compleja, tal vez de pronto en palabras sea difícil de responder, pero pues un acercamiento a eso es tener ese autocontrol. Cuando tú aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes de una forma u otra cómo vas a reaccionar ante la siguiente y ante la siguiente y ante la siguiente dificultad. Si tú tienes ese autocontrol, creo que vas un paso adelante de cualquier tipo de adversidad. Entonces, esa es, digamos, en este momento, pues como esa pequeña respuesta a tu pregunta compleja. No, gracias, Edgar, y lo reconocemos.
No son temas sencillos y por eso nos gusta aquí en Trabajando el Futuro, como que abrirnos tanto como sea posible. Y una de las cosas que les hemos comentado a todos, que lo hacemos tanto en Fulfilling Work Life como en Trabajando el Futuro, es abrirnos muy personalmente, porque si estamos tratando de encontrar las razones que nos llevan a nosotros a vivir una vida gratificante, que está muy relacionada con lo que hacemos, ¿cierto? El trabajo Sí. gratificante. La misión de Torre es que todos tengamos trabajo gratificante. Entonces, conectarnos a nosotros con lo que hacemos se convierte en un aspecto fundamental y esencial de ese ser gratificado, ¿cierto? De ese ser que sabe que lo que está haciendo es valioso. Y muy interesante lo que tú comentabas sobre la espiritualidad, porque es un común denominador. O sea, sin duda alguna, la conexión con la espiritualidad se convierte en un común denominador de aquellos que encuentran en lo que hacen algo gratificante. Entonces, hay aspectos que te ayudan a hacer eso. ¿Por qué no nos cuentas, Edgar, un poquito de tu espiritualidad? Y obviamente, con el respeto de todos aquellos que de pronto tengan otra fe o que practiquen o que tengan otras prácticas espirituales, hay componentes fundamentales que son únicos para Edgar, pero que nos pueden ayudar. Y por eso estoy muy interesado en ver cómo funciona para ti ese aspecto, Edgar. Claro, mira, o sea, antes de responderte, Eddie, también digamos que nos han vendido, o infortunadamente la espiritualidad se ha combinado con la religión y es un error. O sea, es un error porque precisamente es eso, respetando los credos o las creencias de las personas que nos están siguiendo, de los que luego vean este video, va más allá de cualquier religión. Eso es un tema de cómo estás tú contigo mismo y pues con quien creas o con quien creas, digamos, si hay alguna fuerza o algún ser superior eh, más allá de tu entendimiento. Entonces, eh, creo que cualquier tipo de experiencia y digamos que tiene que ir alineado a tu propósito, o sea, saber tu propósito de vida, lo que tú estés haciendo, qué tan gratificante y qué tan apasionado tenga, que te inspire, que te motive, que te alimente para cada día levantarte a cumplir ese objetivo. Puede sonar tal vez a cliché, o sea, o un discurso de motivación, pero si tú efectivamente, o sea, no encuentras una razón, un motivo, eh, un propósito, o sea, para lo que haces, o sea tu negocio, sea tu empresa donde trabajas, vas a estar muy vacío y digamos que viene el tema de lo que tú estabas hablando. Muchas veces queremos los resultados muy rápido, muy pronto, o sea, estamos en una cultura de que queremos que las cosas sucedan ya, es decir, tenemos unos síndromes de impaciencia altísimos, de que queremos los resultados, la gratificación, la recompensa inmediata, y es algo que nos ha hecho mucho daño. Te lo digo especialmente a mí, o personalmente sí, me ha hecho mucho daño y pues he venido y tratando, o sea, trabajar eso porque no es fácil. De hecho, recuerdo mucho en un programa de Shark Tank, donde estuvo Alex, no recuerdo la temporada del capítulo, pero él hablaba, básicamente lo ponía como en estos términos, de que hay un afán del emprendedor en Latinoamérica de que solo su emprendimiento va a crecer o va a tener impacto si está en Silicon Valley, o sea, o que se tenga que desarrollar en Silicon Valley. Entonces, hay un afán y hay de alguna manera como eh, una, una necesidad, digamos, a estar allí, o no sé, o sea, nos han vendido, como te digo, la historia del emprendimiento, de las startups, en este caso, de esos negocios explosivos de impacto, personas que van a cambiar el mundo, pero no, que tienen que estar en Silicon Valley, si no ese deseo no se va a hacer, entonces se empieza a sufrir. Alex muy bien lo decía y le compartía en ese aspecto de que pues, Latinoamérica tenemos nuestras propias realidades o una cultura o una realidad totalmente diferente a lo que pasa en Norteamérica. Eh, y es decir, digamos que ese ecosistema, ese emprendimiento, esas startups, pues van a tener efectivamente pues otras, digamos que vamos a tener que valernos de otras herramientas, como el caso, digamos, no sé, de la creatividad, o sea, estamos en un país, en un continente con una biodiversidad cultural, a eso súmale una diversidad en flora y fauna, o sea, y todo lo que tú eh, puedes observar a lo largo y ancho desde México hasta la Patagonia. Entonces, tenemos otros recursos, o sea, tenemos otras herramientas y entrar a pelear
batallar ese juego de igual a igual. Eh, Creo que muchos se han quedado en el camino y tarde se han dado cuenta o han tenido que pagar un precio muy alto para entender eso. Muy bien, muchísimas gracias Edgar por compartirnos eso y bueno, bienvenidos a todos una vez más, los que nos acompañan desde Facebook, los que nos acompañan desde Zoom. Un fuerte saludo a Aaron Cañarte que está desde Ecuador, también un fuerte saludo a Daniel Rivera que nos acompaña desde Ontario, Canadá y obviamente aquellos que están desde cualquier otra parte de Latinoamérica, escríbanos por allí para saber desde dónde están, pero muchísimas gracias por ser O parte de Trabajando el Futuro. aquellos que no saben dónde están incluso también. Sí, aquellos que no, aquellos que Bienvenidos, todavía que no no se han saben, encontrado. no se han encontrado, pero muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Edgar, yo tengo mucha curiosidad por entender un poco más sobre esas cosas que te han ayudado a ti a entender el impacto, ¿cierto? ¿Cómo comienzas tú a explorar? Porque también tenemos Kid Startup, de Sí, la cual podemos hablar, claro, también con Travel Lab. Entonces, en ambas como que aparentemente muy diferentes, ¿cierto? sí, Tienen un común denominador, así es. que es el del impacto. Entonces, ¿cómo entras tú en Kid Startups? ¿De qué se trata? Y cuéntanos un poquito sobre ese común denominador de impacto en el que tú estás involucrado en estos momentos. Claro que sí. Bueno, Keep Startup efectivamente pues es una iniciativa, un proyecto y casi que, pues más que accidentalmente, no, es ante ver unas oportunidades que se presentaron. Eh, Desde hace algunos años, pues dado, digamos, pues, en la actividad o la normal realización de mi ejercicio o del turismo, pues tuve la oportunidad de atender o organizar algunas actividades puntuales a un colegio acá en Bogotá, con unos talleres o con unos proyectos que ellos realizan cada año. Entonces, básicamente es de que nosotros nos encargábamos de diseñar o planificar o gestionar toda la logística y toda, digamos, la operatividad, pues para que esa experiencia, que no era un paseo, no era el viaje de la salida pedagógica que se van de relajo, no. Esta salida, pues efectivamente también tiene unos propósitos, pues alineados a sus proyectos de investigación. Entonces, hace aproximadamente 4 años que estábamos colaborando con esta institución y pues desde el año pasado incluso de algunas salidas y viendo digamos cómo iba transcurriendo un poco la dinámica, pues digamos que vi un potencial interesante en cada uno de estos proyectos y el impacto que estaban teniendo en los estudiantes, incluso en el colegio pues que se ha destacado en diferentes certámenes o participaciones con sus proyectos. Entonces, pues, dado, digamos, mi pues, experiencia, digamos, como emprendedor, las conexiones, los contactos, y pues surgió y planteé o le puse sobre la mesa a las directivas del colegio la posibilidad de que algunos de esos proyectos poderlos o acompañar o incubar en este caso y que pudieran convertirse en algunos emprendimientos. Entonces, es así, esa es, digamos que la génesis de Kid Startups, donde lo que buscamos, y como bien lo decías al principio, es a partir de estas conexiones significativas y esas experiencias de otros emprendedores, poderlas transmitir o replicar en niños y jóvenes, pues digamos que en etapa temprana, por supuesto, e irlos ya, digamos, como que preparando, eh, irlos exponiendo a este ecosistema de emprendimiento para que vayan efectivamente eso, o sea, vaya, digamos, lo que buscamos es eso, es crear esas conexiones significativas entre el colegio y la vida real. Esa es, digamos, como un poco la génesis de Kickstarter. Me parece súper interesante. No sé qué hubiese sido de mi vida si a los 15 años, 14 años yo hubiese sabido que era el Wow. emprendimiento en el colegio o que me hubiesen Ok, dicho, hay una cosa que se llama una startup. claro, Yo me enteré de yo estuve en Silicon Valley y no sabía que estaba en no Silicon sabía. Valley. Yo fui a estudiar otra vaina, yo fui a estudiar porque yo hice negocios internacionales y hacía trade Ok, internacional. Entonces yo estaba en otra onda, yo no estaba en la onda de tech ni nada. Yo me entero de Silicon Valley a los 20 y pico de años. ok, Y leía yo esta semana de alguien que decía, a los 20 años esos pelos no saben, estoy traduciendo obviamente, sí, sí, es en sí, inglés el comentario, y decía, a los 20 años esos pelos no saben ni dónde están parados, no tienen ni idea de qué está pasando con el mundo. Pero yo creo que hay mucha sabiduría también en la juventud, porque la juventud tiene un ímpetu que nosotros hemos perdido. Nosotros vamos perdiendo el ímpetu con la edad, vamos dejando de pensar en lo imposible. Pero cuando uno está joven, da esa inocencia casi
y esas ganas de hacer cosas, uno tiene mucho ímpetu. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esos emprendimientos con los que trabajas, de esos muchachos con los que trabajas y de pronto de los aprendizajes que has tenido tú como emprendedor? Sí, no, comparto lo mismo que tú, digamos, iniciabas ahora de que para cualquiera, cualquier emprendedor hoy por hoy sería, o hubiese sido, digamos, genial desde el colegio haber podido abordar estos temas o estas temáticas. Infortunadamente no, o sea, pues en Colombia, más allá del sistema educativo y todo lo que haya por hacer y demás, pero pues el emprendimiento es algo muy nuevo, es algo que hasta ahora, digamos, como que se viene, digamos, como que gestando y, digamos, como que sembrando esas semillas, lo que decías, o sea, antes era impensable de que pues, si un adulto monte un negocio, pues un niño mucho menos, o sea, entonces se han ganado unos espacios interesantes y ya viene, digamos, como que revaluando esa posibilidad. De hecho, pues tú me dirás, no sé si te es familiar el concepto de kidpreneurs, es muy pues anglosajón por supuesto, kidpreneur, que es efectivamente eso, o sea, ya digamos como que esa figura de jóvenes o niños emprendedores, que pues en Estados Unidos hay varios casos, en México, en otras zonas, pues, o en otras partes del mundo, pero digamos en nuestra cultura no es algo muy cotidiano. Eh, ¿Qué experiencias te cuento? O sea, más allá de lo que hayamos logrado hasta el momento, porque pues igual te digo que gran parte de eso pues ha quedado un poco en stand-by, pues dada la coyuntura actual, pero con lo que indicabas de que más allá del ímpetu, Eddie, de que tengan los niños o los jóvenes, es incluso esa, no es ni ingenuidad, es esa de alguna manera están permeados a que te condicionen o a ir, digamos, con unos supuestos o con unos prejuicios a encarar una situación, ¿sí? O sea, me explico. Digamos que esa inocencia que aún se tiene y que la tienen, por supuesto, o sea, jóvenes de 15 o menos, por supuesto, niños de, imagínate, de 7, 8 años, o sea, esa inocencia o sea, acá lo clave es de que esto sea de una forma muy lúdica, muy pedagógica, porque si tú vienes y pues digamos como que muy ladrilludo y a tratar de introducir algunas temáticas y obviamente ya entrar a hablar de valoraciones y venga y de aceleración, o sea, son temas de que los va a abrumar y pues no les va a ser atractivo y eso es lo que hemos visto, no en los emprendimientos porque aún no tenemos digamos un emprendimiento que ya hayamos escalado, que ya esté facturando, no, 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 eso es lo que vemos en los chicos, en los ejercicios que hemos hecho, en los acercamientos y actividades que hemos tenido. Es esas ganas de, o sea, esa libertad de equivocarse, que nadie los va a juzgar, o sea, pueden sentir la pena y vergüenza, pero es esa edad o es ese momento donde se puede volar la imaginación, o sea, pueden actuar casi que libremente y como te digo, no están condicionados ante nada ni ante nadie, ¿sí? Entonces, imagínate un joven hoy en Colombia o en cualquier parte del mundo, pues desde los 7 o 8 años o incluso hasta menos, pues que ya digamos como que venga formándosele, por supuesto acá es importante los valores, no estamos pidiendo ni mucho menos de que la educación la interrumpa, no dejen de estudiar, no, ni mucho menos, no, esto se ve como una actividad complementaria, pero eso, imagínate, digamos, ¿qué será de ese joven o de ese niño en 10 15 años? ¿Cómo va a impactar y cómo será como persona, como ser humano? Y cómo, por supuesto, podrá, que lo va a hacer, impactar su mundo, su país, su sociedad. Entonces, yo le digo de que más allá de pensar de cómo será el futuro, que es, digamos, esta entrevista, pues me gusta mucho más es pensar cómo puedo ayudar a construir y aportar a ese futuro, porque igual nadie sabe o conoce el futuro, pero sí sabemos que a través de algunas acciones, algunas eh, pues, o sea, más que actividades de impacto, porque muchas veces sí, o sea, queremos no, que vamos a cambiar el mundo y demás, pero si no lo logramos, no, nos derrumbamos. No, no, eso es a través de las pequeñas cosas que logramos hacer eso. Muy bacano. Y te hago una pregunta y un follow-up Sí, de parte de, de Alex Herrera, que dice que
Y ya respondimos que es Kid Startups, pero ¿cuál crees tú entonces que es el impacto, teniendo en cuenta lo que estás diciendo? No, no, estamos aquí hablando ahora de hacerle un hueco al universo, como hablaba Steve Jobs, pero se tiene un impacto. ¿Cuál crees tú que es el impacto en las generaciones que están siendo expuestas a estos conceptos de emprendimiento para jóvenes? Sí, o sea, mira, es destacable y es, no digo que obvio, pero las generaciones que vienen, digamos, detrás de nosotros, eh, vienen ya, digamos, más allá del concepto, la mentalidad que vienen con otro chip y que vienen, digamos, un poco más amantes o diestros para la tecnología y demás, no, vienen un poco más conscientes de preguntarse por qué pasa esto, se preocupan o sea, por los recursos naturales, o sea, o sea, por la diversidad incluso que hay en su... Mira, y esto no se trata de eso, de que cambies, o sea, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar el mundo, no, empieza por cambiar tu hogar, o sea, empieza por impactar tu colegio, tu sociedad, tu barrio, tu conjunto. Entonces, alineado a ese espíritu o a esa visión de los millennials, centennials, incluso que son un poco más pensantes, pensémoslo de esa forma, digamos como un poco más conscientes o preocupados pues por su futuro, por el planeta, por la sociedad. Eh, ese es como el match o el elemento, yo digo que perfecto y es un buen momento para canalizar ese ímpetu, como bien tú lo dices, y, y que esos proyectos o esas iniciativas tengan un propósito y si ellos se apasionan y ven que efectivamente más allá del dinero, más allá del reconocimiento, más allá de la fama, efectivamente eso pueda estar impactando su mundo, su sociedad, su colegio, creo que esa sería una ganancia y ese sería el hueco eh, que se estaría haciendo en el universo, como lo dices. Bacanísimo. Y bueno, Edgar, yo creo que también es muy interesante pensar en que hay muchas formas de impactar, hay muchas alternativas, muchas formas de enfocarse. De todos modos, tú has venido siendo un champion, un campeón, un evangelista de los ODS, ¿cierto? Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué consideras tú que podría valer la pena para alguien que de pronto está escuchando y dice, yo jamás había escuchado de eso, o lo había escuchado y no lo había considerado, pero ¿por qué debería yo no solo prestarle atención, pero tal vez considerar verlos y mirar cómo podría yo tal vez impactarlo, o sea, con mi día a día, o sea, desde mi empresa, si ya tengo una empresa, o sea, desde mi colegio, si soy un estudiante, como por qué razones, como que, por qué razones comprar la idea de los ODS y embarcarnos en el bus de las ODS. Bueno, lo primero, sí, las ODS o los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá de qué son y demás. Pienso que lo que primero tenemos es que indagar o corregir el concepto o el término de desarrollo sostenible o de sostenibilidad incluso, porque nos la han vendido o si preguntas a alguien del común que te explique o con qué relacionas la sostenibilidad, siempre nos vamos al plano del medio ambiente. ¿Sí? Entonces el cuidado, la preservación o el reciclar, el cuidado, el tratamiento del agua. Y la sostenibilidad resulta que la componen tres elementos. O sea, la compone indudablemente el elemento medio ambiente, el elemento sociocultural y el elemento económico. Esos son los tres factores. De hecho, ya se habla de un cuarto elemento que se me escapa en este momento, pero hablar de sostenibilidad es tener en cuenta esos tres factores, ¿sí? Económico, sociocultural y medioambiental. Si alguien hoy por hoy es ajeno o le es indiferente a alguno de esos elementos, creo que digamos que no sabe efectivamente lo que implica, es decir, siempre o sea, estamos condicionados a un sistema o un modelo económico, lo que se busca, por supuesto, es que sea un poco más justo, un poco más equitativo y un poco más accesible. Entonces, la invitación para los que nos están siguiendo, como digo, inicialmente sí, hay muchas iniciativas, hay muchas campañas, muchas formas de abordar los ODS. ¿Qué son los ODS? Pues es una agenda que, esto fue en 2015, firmada por aproximadamente 193 países miembros de la ONU, se comprometieron a generar
o alcanzar una serie de metas para impactar efectivamente estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que más o menos, o sea, están divididos digamos, como en unos bloques. Entonces, sí, está el medioambiental, el humano, o sea, se tiene muy en cuenta a las personas. ¿Por qué me apasiona este tema? O la sostenibilidad en general. Incluso el turismo hoy por hoy está llamado a ser mucho más sostenible, ¿sí? O sea, de que todas las actividades, o sea, si bien el turismo no es una industria eh, depredadora directamente de los recursos naturales, sí hace parte y sí contribuye o puede contribuir a que haya una afectación considerable en los destinos, en los recursos naturales, en una población, etcétera. Entonces, yo invito a los que no conocían los ODS, que lo revisen. Y más allá de que les interesen o no, es que entiendan de que esta agenda de 2030 no es una agenda del país, no es una agenda de su presidente o el mandatario de turno, no es una agenda política. Lo interesante y los que hacemos parte de esta red y todas las personas que quieran contribuir o alinearse a los ODS es que entiendan que esto va o la importancia de que esto recaiga en la sociedad civil. Y como bien tú lo decías, en el día a día, o sea, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, o sea, en todo lo que haces, o sea, y el que no se interese, pues, hombre, no sé en qué planeta está viviendo, incluso no sé en qué planeta es el que le quieran dejar pues, a sus hijos o a los suyos, no sé. Habría que ser muy egoísta para no encajar, digamos, en esa filosofía. Y muy chévere, me parece muy interesante lo que comentabas de el aspecto económico, sociocultural y ambiente. Como que Sí, todas una las empresas trilogía, de una u exacto. otra forma afectan, en esa triada entras. Y si estás como que dejando uno por fuera, tal vez deberías repensar lo que estás haciendo. Me parece muy interesante esa triada. Aquí ya la tengo. Esta se queda aquí en las No, exacto. notas porque sí creo que es muy valioso. Y Joyce Fernández hace una pregunta y se me antoja que la respuesta está relacionada con esto, porque ella dice, ¿cómo consideras que los emprendedores y profesionales deben asumir el nuevo mundo laboral? Uf. Sí, o sea, creo que la respuesta me remite un poco a lo que estaba diciendo. Si bien algo nos ha enseñado, y en lo personal, esta situación, esta pandemia, este aislamiento, es de repensar lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera dignificar ese rol o ese papel o sea, de ser humano, consciente, pensante y responsable de lo que hace. Entonces, sí, ese futuro, si no está alineado, yo no digo que con los ODS, o sea, no tiene que ser con los ODS. Los ODS, como te digo, es una agenda y es algo muy, digamos que estipulado, marcado, son 17, hay unas métricas, se están haciendo algunos seguimientos y demás, es todo más allá y como te digo, tiene que ir con el propósito de tu vida, con el impacto que tú estás teniendo y con lo que tú estás logrando. Si tu motivación o si tu interés principal es el dinero sobra en el mundo. O sea, cualquiera que diga en este momento que el dinero no hay, no, el dinero abunda y sobra en el mundo. Lo que pasa es que para conseguir o las vías para llegar o acumular ese dinero hay muchas muy rápidas. ¿Y qué hay detrás de la generación de esos recursos? ¿Qué estás sacrificando tú, no como persona, pero otros que están sacrificando para que tú puedas efectivamente, digamos, acumular, crecer o tener X cantidad de dinero si eso es lo que quieres? Entonces, acá sí entra muy en juego, por supuesto, tus valores, tu ética profesional, tu tranquilidad y bueno, con lo que decía inicialmente, con tu espiritualidad, o sea, con lo que tú crees, o sea, si no crees en nada, por lo menos cree en tú mismo, o sea, cree en tú mismo y cree que si te interesa o te importaría que esa agua que vas a beber de tu llave, de alguna manera, pues puedas consumirla sin ningún problema o que tengas accesibilidad a ella cada vez que abres la llave. O solo cuando te preguntas cuando abres el grifo y no te sale agua, uy, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, es de repensar muchas cosas, es la invitación a todas las personas que nos están viendo, de
y como le decía, esta pandemia, pues algunos, ojalá hayan entendido un poco el mensaje y aprovechado, digamos, como ese tiempo para reflexionar, repensar. Hay algunos que hacen diferentes y jocosamente, digamos, se ven en las redes como un ritual, entonces se cortan el cabello, cambian de look y demás, y se piensa que ya, o sea, son unas personas nuevas. No, esto viene de adentro, esto viene de fondo, esto no es solo de la tonería y pintura, no, esto es de una reingeniería personal y muy, 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 muy profunda para replantearte hacia esos retos o hacia nueva realidad como nos han venido diciendo. Muy, muy chévere, Edgar. No es de la tonería y pintura, es de chasis y motor. Entonces, Sí, de software, no, de todo, esto, hay que hacerle todo el cambio que decía. ¿Cuál era el que decía? No cambies. Era Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor gringo, pero él decía claro, no cambies, no te pongas una gorra, cambia el domo, o sea, cambia toda la infraestructura, no toda, solo no le pongas una gorra porque no sirve. Pero muy chévere, muchas gracias, Edgar. Creo que hay una pregunta que también es como de vida de Juan José Arzuaga y quería asegurarme de que se la pudiéramos contestar. Él dice, y de pronto un poquito alejado, pero creo que hiciste un comentario acerca de los falsos gurús, entonces creo que de pronto aquí responderla vale la pena. Dice, recomiendan enseñar algo cuando apenas lo estamos aprendiendo. Ejemplo, empezar a hacer videos de YouTube de lo que vamos aprendiendo en el camino. es una pregunta, pero espera que no te entendí porque me hablas de los falsos gurús. O sea, es decir, que aquello que van aprendiendo lo van enseñando. Algo así. Bueno, yo estoy haciendo la colación de pronto al mensaje que habías dicho, como que, oye, si esos falsos gurús que andan Ah, ok, ya, enseñando ya, cosas ya. por ahí, de pronto no prestarles mucha atención, pero hago colación a eso, pero la pregunta de Juan realmente es, ¿recomiendan enseñar algo cuando apenas estamos aprendiendo? Cuando no sabemos mucho, pero estamos apenas Ah, ok, ya, aprendiendo. ya, ya. Y dice, ejemplo, empezar a hacer videos de YouTube de lo que vamos aprendiendo en el camino, que ya sí es una cosita un poquito diferente, Ah, ok, pero ya, sí, ya, sí. ya entiendo. Respondiendo a Juan José, no entendí, no recuerdo el nombre, sí. Eh, Mira, indudablemente no hay nada tan poderoso de aprender para enseñar. Eso, digamos que es verídico. En esto, por supuesto, me quito del sombrero. No soy docente o no fui formado para ser licenciado o profesor, pero, pero es algo muy, muy claro y muy cierto y muy verídico de que cuando tú te preparas para enseñar a otros el conocimiento, la información o captar, digamos, el mensaje, te fluye más. Y si eso lo conviertes en un hábito, creo que va a ser muy poderoso y es lo que vemos sí, en muchos youtubers, en muchas personas que, o sea, no tiene nada de malo que quieras compartir el conocimiento de algo que estás aprendiendo. Diferente es, Eddie y la persona que hizo el comentario, es cuando tú, de alguna manera, como que empiezas casi que a sufrir porque, oye, no estoy teniendo interacción, no, mi video no está teniendo el impacto o la gente no le está gustando lo que estoy haciendo. Entonces, si eso lo haces casi que desinteresadamente, está bien. Si lo quieres hacer como negocio, por supuesto que tienes que quemar unas etapas y un tiempo muy grande, mucho tiempo, cambiar el formato, cambiar la estructura, cambiar, no sé, o sea, no digo que skills, pero sí de alguna manera algunas habilidades en oratoria, en poder efectivamente transmitir ese mensaje, porque lo que buscas es eso, es que alguien capte, se conecte contigo, entienda y lleve a la práctica eso que tú le estás enseñando. Entonces, si no hay esa conexión, creo que es un trabajo perdido. No, dale, Edgar, muchísimas gracias por compartirnos allí. Estamos compartiendo en el chat de Zoom y en el chat de Facebook también las redes sociales de Edgar, LinkedIn, Instagram y también su Okay. página web edgaralarcon.co, edgaralarcon.co. Sí. Edgar, ¿qué mensaje nos puedes dar ya para hacer una conclusión ya de esta noche? Bueno, no, muchos, muchos. Pues lo que nos trae acá, digamos, es hablar de ese futuro y lo que está haciendo muy bien Torre, y lo que tú has venido haciendo con los anteriores, los invitados que me han precedido y todos los que vienen, no sé, creo que van hasta finales de mes. Sí, es un futuro incierto, muchachos y audiencia, es un futuro incierto, como les decía al inicio de la charla, o sea, nadie en ningún escenario, en ningún modelo de negocio, ningún Canva
se tenía previsto una situación como esta. No descartemos una invasión alienígena ahora en adelante. Entonces, pero no por eso quiere decir de que pues dejes de trabajar pues por tu propósito de vida, por tu para qué. O sea, son muchos los coaches o influencers, incluso el mismo Gary, de que, o sea, pregúntate, ¿para qué haces lo que haces? ¿O por qué incluso haces con lo que haces? Recomiendo mucho el video de Simon Sinek o el Golden Circle, si de pronto lo conoces ahí, de replantear, y es un muy buen ejercicio y muy pedagógico, la verdad, muy didáctico incluso, de que replanteas ese por qué haces las cosas, más allá del que haces, eres muy bueno y puede no haber nadie igual a ti en hacer lo que haces, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Incluso el cómo lo haces, pero el por qué es ese elemento contundente, definitivo, que es lo que te va a dar ese combustible para ese día a día. Entonces, sí, hay muchas reflexiones, Eddie, no soy un experto, no soy ningún gurú, astrólogo para decir qué va a pasar, pero lo importante y interesante es que vivas ese ahora, o sea, que vivas este momento, no sabemos mañana cómo es, cómo será, lo único cierto es el día de hoy. Entonces, empieza a construirlo. Si quieres y si piensas y si de alguna manera sufres por ese futuro, empieza a construirlo, empieza a imaginarlo, empieza a, no sé, pensarlo, a organizarlo, a armarlo. Entonces, esa digamos que es una de las pequeñas conclusiones. Genial. Muchísimas gracias, Edgar Alarcón. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañan a través de Facebook, los que nos acompañan a través de Zoom. Muy agradecidos con todos ustedes. Les damos de pronto allí algunos anuncios parroquiales para que lo sepan. David, no sé si puedes colocarnos tanto en Facebook como en Zoom el link para el Book Club. Aquellos que no saben que es un Book Club, es un club del libro. La semana pasada, estuvimos haciendo el lanzamiento del libro Remoter, que es la guía para el trabajo remoto, lo hicimos en inglés, ¿cierto, Ricardo José? Un fuerte abrazo desde Paraguay, nos saluda. Entonces, aquellos que se quieran inscribir en el Book Club, lo que vamos a estar haciendo en el Book Club es leyendo extractos del libro. Entonces, aquellos que se quieran inscribir son cupos limitados totalmente, porque en ocasiones vamos a tener invitados, entonces no es un evento público, es un evento cerrado. Entonces, David, si puedes compartir allí el link para aquellos que quieran estar en el book club donde vamos a estar leyendo Remoter. Todavía no hemos escogido el capítulo que vamos a estar leyendo el día de mañana. Vamos a leer el capítulo completo, leemos un extracto y de allí lo comentamos. El libro en español, para aquellos de ustedes que están interesados, va a salir muy pronto. Estamos terminando el landing page, entonces aquellos que el landing page, ya me acuerdo no sé si viste el video de estos chilenos que hablaban del lenguaje de los exitosos. No sé si lo has visto, que es como con las imágenes de la película de Steve Jobs. Sí, sí, sí. Que dice el call to action. Pero qué risa, termino uno hablando así. Pero el landing page es el home que estamos haciendo para que ustedes puedan ver la página del libro. Entonces allí está poniendo David el link del Remoter Book Club, que es el club de lectura del libro Remoter. Vamos a estar allá mañana después de Trabajando el Futuro. Como decía Edgar, ya vamos a terminar esta semana con los últimos invitados y vamos a llegar y estamos llegando a 100 episodios, tanto de Fulfilling Work Life como de Trabajando el Futuro. Entonces es momento de pausar y digerir toda la información. Hemos tenido invitados maravillosos como Edgar y pensamos reutilizar mucho de este contenido. Entonces, Edgar, oficialmente muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que nos puedas volver a acompañar. Estamos muy pendientes de tus iniciativas y ojalá una vez se reactive todo esto del turismo podamos también volver a participar y aprender mucho más de lo que tú estás viviendo en el sector. Claro, dos cosas, y si nos alcanza un poco el tiempo. Bueno, uno, Por nuevamente, supuesto. gracias por la invitación y espero, verdad, por supuesto, que sigamos en el radar. No está de más, por supuesto, de las personas que quieran pues, contactarme o incluso cooperar o co-crear. En este punto de co-crear se hace con la iniciativa de Kit Startups y con mi emprendimiento o mi empresa de turismo. Ya digamos que estamos, como te decía, replanteando o ajustando el modelo de negocio y estamos pues trabajando un poco eso. Entonces, bienvenidas las personas que quieran pues, sumarse, apoyar,
preguntar, lo que sea. Entonces, si compartieron mis redes, no dudaré en responder sus mensajes. Y lo otro, de recomendar el libro, me decías ahorita al inicio, no está de más de recomendarles un libro, no sé si se lo hagan llegar a ustedes, pero bueno, ya la tarea es de cada uno. Hay muchos, por supuesto, muy buenos libros que han pasado por mi mano. Hay uno muy especial que se llama El poder de la hora, se llama Eckhart Tolle, el autor. Es una aproximación y es un muy buen libro para, como bien lo decía, trabajar o empezar, digamos, como que a preocuparte de tu parte espiritual o de tu ser o de ti como individuo. ¿Sí? Habrán otros, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y demás, pero si me permite recomendar un libro, ya ve que lo están publicando ahí. Es muy bueno, les recomiendo en estos momentos, en estas épocas de reflexión, de inquietudes, de replantearnos nuestra existencia y demás. Entonces, creo que es un elixir para el alma estas lecturas. Genial, muchísimas gracias Edgar. El poder de la hora, uno de mis libros favoritos también. Son de esos Excelente. libros que Ah, no, súper. toca releerlos varias veces y cada vez que lo lees vuelve y te acuerdas y ayuda muchísimo. Este Sí, libro, yo me encontré con este libro en el 2017, finales del 2017, y fue definitivamente esos sí, momentos epifánicos sí, exacto. de la Si vida me, definitivamente. exacto, si me lo preguntas, exacto, es uno de los libros, uno de los mejores libros que ha pasado por mi mano. Eh, Sin ser egoísta o presumido, creo que todavía no se ha escrito el mejor libro, o sea, siempre, digamos, estoy en esa ansia de cazar o llegar, digamos, a una buena lectura. Y algo para cerrar, y como les decía, este es un acercamiento y tú que ya lo leíste, Eddie, ya luego creo que sería muy bueno que nos compartieras tu experiencia con esta lectura, pero como digo, es ese acercamiento a trabajar esa parte espiritual que luego se complementa con algo de lo que he venido haciendo, practicando, o el proceso que estoy teniendo, que efectivamente se llaman los ejercicios espirituales. Esto ya entra, es otro tema que viene alineado, por supuesto. eh, digamos que esto sí hace parte de una espiritualidad ignaciana, mm, muy, muy coherente y muy pertinente pues para la situación de los momentos actuales. Entonces, pues nada, la invitación a que lo lean y luego nos cuenten cómo les fue con esa lectura y si tienen más preguntas o inquietudes, por supuesto que estaré atento y gustoso de charlar o de responderles cualquier inquietud. Muy bien, muchas gracias Edgar. Y bueno, les recomiendo, si de pronto se están dudando mucho en comprar o no comprar ese libro, hay muchos videos de YouTube de Eckhart Tolle explicando Sí, muchísimas cosas. Se pierde un poco la dinámica cuando está siendo traducido y estás leyendo en lugar de escuchar, porque en la cadencia y el ritmo de la voz también hay un ejercicio que él hace en lo que es vivir ese momento. en ese momento. Entonces, sí, creo que es muy importante reconocer lo que tenemos acá arriba, muy importante reconocerlo, muy importante que es muy fácil vivir en y soy un poco atrevido con esto, pero es muy fácil vivir en una simulación, porque la mente te pone en una simulación constante y te aleja del momento y estás viviendo como que un minuto después o 2 minutos antes y nunca En el ahora. en el ahora. Ya. Entonces, Edgar, muchísimas gracias por esa última nota, súper valiosa. Estamos muy atentos, muy chévere conectar y por allí seguimos conversando. Vale, no, a ti nuevamente da muchas gracias, a David, un abrazo, saludos y pues éxitos en las futuras actividades que vayan a realizar. Estaré muy atento de seguirnos. Excelente, un fuerte abrazo a todos en Facebook